Eso es otra pregunta. Ajá. Dice que, bueno, lo que usted dijo al principio, que Jerusalén sería hollada por las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se Hubieran pasado. cumplieran. ¿Ha sido Jerusalén ya no es hollada por los gentiles? Ok, mire, el otro día comentó algo su esposo. Nomás que les voy a ser bien honesto. Porque yo veo todas las noticias de Sí, Jerusalén. como le explicó mi esposa. Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Hay muchas cosas que les quiero decir, pero no las pueden soportar ahorita. No que no las... ¿Cuál es la expresión? No que a lo mejor no las entiendan, sino que a lo mejor todo debe ser poco a poco. Sí. ¿En qué sentido? Mire, cuando se habla aquí de la nación de Jerusalén, en un principio fue la nación escogida por Dios. El otro día su esposo hizo un comentario y yo no quise ahondar en el tema. Pero actualmente Jerusalén ya no es la nación escogida de Dios. ¿O no? No. ¿Por qué razón? ¿Quiénes dieron muerte a Jesús? Participamos nosotros por nuestros pecados. Pero ¿quiénes dieron muerte a Jesús? Literalmente los judíos. Okay. Así es. Y Roma, La Biblia, ahorita busca la cita, dice claramente, Los bajo el romanos. imperio romano. dice que debido a eso, Romano. Jesús, Jehová dijo, debido a eso su casa se les dejará vacía. Sí. Y dice que buscaría un Israel espiritual. Sí. Gálatas 6:16 así lo menciona. Que ya la circuncisión iba a ser la de la carne, sino iba a ser la del corazón. Todo judío tenía que ser circuncidado al octavo día. Sí. Era un requisito de la ley para formar parte de esa nación. A partir de cuando Jesús viene y se quedan los apóstoles, pasa el tiempo y ese asunto de la circuncisión fue motivo de queja entre algunos judíos. ¿Por qué? Hubo gentiles o personas de las naciones que empezaron a abrazar el cristianismo y ellos querían a fuerzas que se circuncidaran para que formaran parte de la congregación cristiana. Fue tal el alboroto que surgió la necesidad de que intervinieran los apóstoles. ¿Y qué mencionaron ellos? Todo asunto que no tenga que ver con el comer sangre, el sacrificar ídolos, eso hay que omitirlo, pero respecto de la circuncisión ya no era necesario que lo llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque más adelante, como les decía, el apóstol mencionó que la circuncisión iba a ser del corazón. Sí. Hay que analizar a profundidad los acontecimientos que sucedieron cuando muere Jesús. O sea, luego se sale uno mucho del tema, pero hay que entender, por eso hay que analizar tema por tema. Cuando Jesús murió, hay algunos detalles que suceden que corroboran que efectivamente el templo de Jerusalén dejó de ser el lugar escogido por Dios y el único, se puede decir, que en la tierra estaba, por decirlo así, para que la gente pudiera acercarse. Había una cortina que separaba el santo del santísimo. O sea, en el templo había unos compartimientos, ¿verdad? Había el santo y había el santísimo. En el santísimo estaba el arca del pacto, por la que usted mencionaba que se hizo 2 querubines. Okay, esa estaba en la parte más recóndita del templo. Y allí acudía solamente el sacerdote 2 veces al año. Nadie más podía entrar. Si alguien entraba, era muerto. Cuando Jesús murió, se rasgó la cortina que dividía el santo del santísimo. Y es cuando se dan cuenta que ya el arca del pacto ni siquiera está en el santísimo. O sea, hay varios acontecimientos que suceden y textualmente que menciona la Biblia que la nación de Israel dejó de ser escogida por Jehová. Fue desechada, algo así. Fue desechada. Eso no significa que personas de ahí no vayan a hacerse cristianas, claro, ¿verdad? Porque muchas personas que son de ahí, pues le sirven a Jehová. Si usted se da cuenta, cuando Jesús dijo que su casa sería abandonada, desde entonces siempre está en guerra en Medio Oriente. Si se fijan, siempre hay problemas. Sí, está siendo hollada. Ajá, entonces, ¿por qué? Por lo que Jesús había predicho. ¿Usted ha leído Romanos 11? El capítulo 11. ¿Qué versículo en particular? Desde el 1 hasta que termina. Todo el versículo precisamente. ¿Los han leído? Ese? Sí, Fue pues que eso los que dicen. se analiza por temas. Mira, Sí. ahorita lo que iba. Hechos 10, 34 y 35. Fíjense lo que menciona. Okay. ¿Sabe que también lo que le comentaba a don Juan? Que la Biblia se lee en contexto.
O sea, el tema, por ejemplo, si leemos versículos antes y después de los versículos que menciona, hay un mensaje que está relacionado. O sea, como le decía ahorita, el capítulo 11 de Romanos habla de que Israel no ha sido desechado. Literalmente la tierra de Israel, el pueblo de Israel no ha sido desechado. Entonces por eso les decía que si lo han leído, porque en el contexto que habla todo ese capítulo enseña Pablo que los gentiles recibimos la salvación porque a Israel han tenido endurecimiento de su corazón. De hecho nos llama como el olivo silvestre que ha sido injertado. Pero lo dice en el capítulo, en capítulo 11 del versículo 25, si quiere verlo en su Biblia. Romanos. Sí, en Romanos 11. Bueno, desde el 1 si quieren, vemos ahí. Porque le digo, habla uno de un tema y se brinca a otro, ¿verdad? Entonces, queríamos hablar sobre 1914, pero estamos hablando ahora de que... Sí, es que se van entrelazando. Sí, es que van surgiendo preguntas. Entonces, miren lo que dice en el versículo 1. Dice, digo pues... bueno, como tienen la Biblia. ¿Capítulo qué dice? Capítulo 11, versículo 1. De Romanos. De Romanos, sí. Dice, pregunto pues, Dios no rechazó a su pueblo, ¿verdad? Jamás sucede eso, pues yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, a quien primero reconoció. ¿Acaso no saben lo que dice la Escritura con relación a Elías al arguir él ante Dios contra Israel? Jehová, han matado a tus profetas, han excavado tus altares, y yo solo quedo y buscan mi alma. Fíjese lo que dice ahí el profeta Isaías. Han hecho lo que tú odias, ¿verdad? Mataron a Jesús, digamos, ¿no? Él está enseñando ahí que han hecho todo lo que Dios ordenó que no hicieran, que mataron a sus profetas, que han derribado sus altares, los altares de Jehová los derribaron. Dice, yo solo he quedado, el profeta Isaías dice, quieren matarme. Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Dice, sin embargo, ¿qué le dice la declaración formal divina? He dejado que me queden 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. De esta manera, por lo tanto, también en la época presente ha llegado a haber un resto, según una selección que se debe a bondad inmerecida. Ahora bien, si es por bondad inmerecida, ya no se debe a obras. De otra manera, la bondad inmerecida ya no resulta ser bondad inmerecida. Ok, miren, aquí dice... o sea, que es de gratis. De esta manera, el versículo 5 dice, de esta manera, por lo tanto, también en la época presente, así para aquel tiempo, ¿verdad? En la época presente, ha llegado a haber un resto, según una selección que se debe a bondad inmerecida. O sea, está bien lo que usted dice, es correcto, pero yo estoy hablando como nación. Aquí dice habla de un resto. Miren, no, adelante dice la nación. Sí, pero aquí, mire, bueno, aquí dice, yo estoy leyendo aquí que dice un resto, ¿no? Sí, pero sí. Y como le dice mi esposa, mire, yo lo estoy hablando como nación, o sea, ya como nación escogida. Aquí dice como nación. En el 26 dice que toda la nación. Por eso le digo, si leemos el capítulo en contexto completo, uno se entera bien del tema, y es ¿no? que porque mire, dice un ejemplo en el 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a nosotros somos los gentiles. Dice, para provocarles a celos. Usted le dice a un judío, mira, yo creo en Jesucristo, que Dios lo mandó para salvarnos, y ellos, mira, a mí no me hables de Jesús porque no sé qué, no sé cuál, y no sé qué. Mira, yo amo al Dios que está que bendice tu tierra, que viene, toda la palabra de Dios viene de Israel, yo lo amo. Ellos dicen, ¿tú qué vas a saber? Tú eres un gentil. Sienten celo de que nosotros creamos en Dios, el Dios que ellos creen, pero no aceptan a Jesús. Entonces, dice en el 12, si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por ellos faltar a Dios, hacer todas las cosas que hicieron, nosotros recibimos la riqueza que Dios da, dice,
cuanto más su plena restauración. Está hablando de la nación. Dice, porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Nos está hablando Pablo a nosotros, ¿verdad? Pero por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La admisión del pueblo de Israel. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, todos. Dice, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas en el 17, y tú, siendo olivo silvestre, nos está hablando nosotros como gentiles, has sido injertado a una planta natural, dice, en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, siendo nosotros silvestres. Dice, no te jactes contra las ramas, o sea, contra los judíos, que son el pueblo de Dios. Dice, no te jactes contra ellos. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, Dios desechó a los judíos para que yo sea aceptado por Dios. Dice, no te jactes de eso. Dice el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, a ti tampoco te perdonará. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues si de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, lo que yo le comentaba, a mí Dios me sacó, haga de cuenta, del olivo silvestre, de la maldad donde yo vivía, y me puso en el olivo natural, en el verdadero. Dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, dice, serán injertados en su propio olivo? Ellos son el árbol que Dios... Rafael. Sí, está bien, ya Sí. de hecho sí, ya leí el capítulo completo. Sí, Los israelitas, que usted dice que son el pueblo escogido de Dios, sí, los judíos. los judíos, ¿ellos aceptan a Jesús? No. De eso está hablando aquí. Entonces, De eso está hablando aquí. Que ellos van a ser injertados. Van a ser pero si no quieren, injertados. ¿cómo van a ser injertados? Pues Pero Dios lo dice, dice. luego todo Israel será salvo. Pero ¿quién de ellos ha manifestado así de fe si quieren que Jesús ya Bueno, no quiere? No, ya muchos judíos se han ido Como convirtiendo, hablamos que ya ahorita. predican a Jesús. Ajá. Pero fíjese como... Pero Que dice, son los dice judíos que todos, mesiánicos. Sí, dice que todos, como o sea, lo dice aquí la honestamente, Biblia. como nación, Sí. ya no son el pueblo escogido de Dios. Y mire cómo dice el Algunos 29. posiblemente pueden ejercer fe en Jesús. De hecho, como testigos de Jehová hay muchos que son judíos, muchos que No. son israelitas, muchos que son, y que anteriormente eran de X Pero religión. mire, yo lo miro de esta manera. Usted sabe que Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿qué tipo de Dios Sí, sería? resultó ser la descendencia. Es correcto lo que usted dice. ¿Qué tipo de Dios sería si no le cumpliese la promesa a Abraham? Uy, es que ya la cumplió. Y dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de ¿Cuál Dios. era la promesa que le hizo? ¿Qué Que su promesa le hizo a descendencia Abraham? sería como ¿Y quién millares. resultó ser esa descendencia mediante quien se bendecirá en las naciones? En Isaac te será llamada descendencia. Ujú. Y a Isaac le dijo lo mismo y así siguió. ¿Quién No sé. resultó ser la descendencia? La descendencia, ¿Cómo así? los judíos, literalmente hablando los judíos. Aquí No. nosotros somos gentiles. Sí, ya ve que Abraham... No, discúlpame, pero ¿Verdad? Eso es lo que hablábamos. Mire, que- ¿por qué? Ajá. ¿a poco mediante los judíos se bendicen las naciones? Sí. La Biblia dice que el secreto sagrado de Dios se vino a cumplir en Jesús. ¿Sabe qué dice la No Biblia? en los judíos, en Dice, Jesús. bendito sea el que te bendiga. Acuérdese lo que usted mismo me dijo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino,
la y la verdad verdad y la y vida. la vida. Sí, no estamos hablando de que ellos sean la verdad o el camino o la vida. Estamos hablando de que ellos son No, un pero pueblo estamos hablando de escogido. la descendencia. Sí. ¿Quieres goce la descendencia prometida de Dios? Bueno, si hablamos de eso, usted dijo de Abraham, pero eso Claro. lo prometió desde Eva. A Adán le dijo y Génesis de 3:15, ti la primera saldrá, profecía bíblica, de de ti ahí surge saldrá. todo. Ajá. Pero hablando de que Israel no fue desechado en Romanos 11, como lo hemos leído, dice, no te jactes, dice, porque tú has sido injertado de Sí, lo pero vivo. mire, para mí eso choca con la lógica. Como le vuelvo a preguntar. Bueno, ¿la Biblia choca con la lógica No, para no, usted? No. Choca con lo que enseñan otras partes de la Biblia. Porque O sea, ¿se contradice la le vuelvo a Biblia decir, en Romanos 11? No. Mire, Eso es lo que yo le es como preguntaba. le decía, de los judíos que usted dice que son el pueblo escogido de Dios, Sí. ¿cuántos siquiera tienen fe en Jesús? Bueno, pero como le digo ¿Cómo aquí, puede tener un pueblo escogido y a estas alturas de cómo está ahorita ya la situación mundial? ¿sabe qué dice la Y ni siquiera Biblia reconocerlo. acerca de los judíos? Ujú. Dice, y en aquel tiempo les quitaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ujú. Y está hablando de Israel. Y en Jeremías 33:8, que estaba buscándolo aquí dice, precisamente está hablando del pueblo de Israel y de todo lo malo que han sido, o sea, lo desagradecidos, pues que han sido con toda la misericordia que Dios les hizo. Él le da palabra al profeta Jeremías, y en el Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mi nombre por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Está hablando no a los gentiles, está hablando a Israel. Le está hablando a Israel. Entonces, como le Correcto, digo, pero mire, si leemos el contexto, ahí está hablando del Israel natural. sí, que nosotros Y de- somos y de el tiempos artificial, bíblicos. ¿no? Nosotros somos el artificial, está hablando del natural. Correcto, y en tiempos Ajá, bíblicos. exacto. O sea, Pues los tiempos bíblicos, pues dice la Biblia que Dios no cambia, ¿no? Dios es el mismo para Él. Los tiempos bíblicos, ahorita estamos viendo tiempos bíblicos, se están cumpliendo profecías, se están siguiendo enseñanzas que Dios dejó. Pero como le digo, yo le dije a don Juan, la Biblia se trata de creerle, no de analizarla con nuestra propia mente, sino la fe, lo que hablaba de fe al principio. Fe es tener en la palabra de Dios, fe es creerle a la palabra de Dios. Entonces, mire, en Romanos 11:26 dice, bueno, el 25, mire, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles se conviertan a Jesucristo o terminen los tiempos de los gentiles, dice, y luego el 26, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, no dice unos poquitos. Dice, vendrá Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. A Jacob se está refiriendo a Israel. Y dice que les va a quitar la impiedad, la incredulidad en Jesús. El corazón duro, dice que les va a poner un corazón de carne. ¿cuándo irá a suceder esto? En la ¿Nos profecía tocará verlo? no sé, la verdad. Pues yo espero, Yo le digo la verdad, sí. aunque viviera 1000 años no le va a tocar ver eso. Yo le digo la verdad, yo solo creo en esto, pero no sé cuándo vaya a suceder, pero yo creo lo que dice la Biblia. Entonces dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahorita el mayor pecado que tienen es que no creen en Jesús, que lo rechazan. Entonces dice Cristo, dice el Señor, yo quitaré sus pecados. Y fíjense en Zacarías 10:6, que es el último libro, que es de los últimos, no el último, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ujú. Zacarías 10:6. ¿Zacarías qué, perdón? 10:6.
No sé si gusta leerlo para... 10:6. Sí, 10:6. Sí, mire, aquí dice, y ciertamente, haré superior a la casa de Judá y a la casa de José salvaré. Y ciertamente les daré una morada, porque les mostraré misericordia y tienen que llegar a ser como aquellos a los cuales yo no había desechado, porque yo soy Jehová su Dios y les responderé. Y fíjese, o sea, está diciendo, serán como si yo nunca los hubiera desechado. En ese momento que no sabemos cuándo será, ¿no? Pero esa es la promesa que Dios les hace a los israelitas. Y bueno, con el punto de Romanos donde dice irrevocables son los dones de Dios, yo entiendo eso como que si Dios le da algún don a una persona, no se lo va a quitar, porque bueno, ese no es el Dios del Y sabemos que Biblia. Dios llamó a Abraham, y si lo llamó, no lo va a desechar. Y a él le a su dijo, descendencia. Él le dijo, yo, de ti nacerá, tu simiente será como... Y de hecho Pablo mismo lo dice ahí, porque yo mismo soy descendiente de Abraham, israelita, descendiente de Abraham, y no nos ha desechado. Dice, sino que para provocarnos a celo a nuestra raza, Él está llamando gente de las naciones, gentiles. Y lo compara con un olivo silvestre. No es por darle el contrario, pero mira, a mí se me hace ilógico, y voy a decir también por qué. ¿Cree usted que nomás así de la noche a la mañana? Dios es poderoso, Sí, todopoderoso. Dios tiene poder para hacer lo que quiere. Es soberano. O sea, si ya vi que... No, yo no sé cuándo duda el poder de Dios. Ya vi para dónde iba, que los judíos se conviertan de un día para otro a Jesucristo. El Dios lo está diciendo, dice, es que mire, se la me palabra hubiera de hecho Dios, ilógico que Pablo se convirtiera y se convirtió. Claro, exacto. pero tuvo tiempo de arrepentirse. Y, bueno, no y dio pruebas de que efectivamente su deseo era... Ahí ya fue por obras, así como lo menciona, pero no fue por obras. Cuando Pablo iba a Damasco, dice que con su corazón duro iba hacia los cristianos, ¿no? Y Dios, como dice aquí, cambié su corazón duro de piedra y, o sea, no fue por Pablo, no fue porque Pablo quiso convertirse. Saulo en ese momento. Entonces, tiene lógica que un perseguidor de los cristianos verdaderos de hecho, se convierta. Ahora una pregunta, en un camino. sucede eso que usted me dice, Sí. de que los judíos son, ¿y después? ¿Cómo y después? ¿Qué sucede después? ¿Qué viene después? Se cumple la palabra de Dios. Podemos leer el ahí contexto, en Romanos, como le digo, dice que... lea Romanos 11 ahí en casa, lean. Sí, no, pues ya lo leímos ahorita, Y- pero ¿qué pero- sucede después? pero No me dice medítelo. ¿Qué sucede después? Bueno, mire, Ahí en Romanos. veamos en Romanos 11, 31, si quiere ir a su Biblia. A después no nos tenemos que ir, ¿no? ¿Perdón? Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 11, 31. Es que mire, ahí entonces esos versículos como que los ¿tiene duda usted de lo que dice la Biblia? No, que no es que tenga duda, es que esto va Esto en que dice la contra Biblia está contrario a otro, a lo que he leído en otras porque partes la de Biblia no se contradice, ¿verdad? Claro que no. Entonces dice, en el 11:31 dice, así también estos ahora han sido desobedientes, está hablando de los judíos, de Israel ahorita, para que por la misericordia concedida a nosotros, porque la salvación viene de los judíos, entonces como ellos se pusieron duros, nosotros recibimos misericordia de Dios. Ellos también alcanzan misericordia. Ellos que están duros, dice Dios, van a alcanzar misericordia. Dice en el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos los judíos, dice, para tener misericordia de todos, de los gentiles. Entonces, fíjese lo que dice ahorita usted, que estaba como un poco diciendo que como que se contradice, pero ¿qué dice la Biblia? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es lo que yo decía, no podemos analizar con nuestra lógica la mente de la Biblia, porque es la mente de Dios, ¿no?
Entonces dice, De hecho, por eso escogió humanos para escribirla, ¿no? Imagínense si le hubieran escrito ángeles, ¿no? ¿Qué exacto. entenderíamos? Entonces, imagínense si la escribe Isaías con su lógica, pues, y van, bueno, esto no tiene lógica, pero la escribió Dios. Y miren, en el 34 al final dice, ¿o quién fue su consejero? A ver, no escribas así, o escribe así. No, dice, ¿quién le dio consejos? En el 35, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Apocalipsis dice qué pasa después. Aquí nomás menciona que serán salvos. Eso es lo que dice. Y habla del Israel literal, del que está ahorita en la tierra. ¿Qué les parece si para el otro estudio hablamos más de este tema, de este capítulo?